Esta es La Voz de Palestina. طلال الضوء طلال الريح طلال الشمس طلال الحرية يا حرية زهرة نارية طفل وحشية يا حرية طلعنا على الضوء وطلعنا على الريح. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Menshu el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro invitado de hoy, Taher Ali, miembro del Ateneo Palestino en Bilbao, allá en Euskal Herria. Palestina libre, desde el río hasta el mar. Taher, gusto en saludarte. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Egunon, buenos días. Pues encantado de estar aquí. Placer para nosotros siempre, cada semana, tener a un compañero, compañera palestino, palestina, o de la solidaridad o de la segunda, primera, tercera generación palestina. Taher, ¿cómo van las cosas por allá, por Bilbao, en tus actividades? Pues en Bilbao hay que decir que hay bastante actividad. Yo creo que, bueno, se está viendo una ola de solidaridad sin precedentes en todo el mundo y en Euskal Herria ya se juntaba con ventaja. Cualquier persona que pase por aquí no tiene más que ver, levantar la vista hacia los balcones. Están todas las ciudades llenas de banderas de Palestina. Hay muchas manifestaciones, tanto a nivel nacional vasco como a nivel de pueblo, y la verdad que hay mucha diversidad y cantidad de actos de Palestina, muchas fiestas populares que se acuerdan y encuentran un hueco para reivindicar. La verdad que en ese sentido bastante a gusto. El Ateneo Palestino, háblanos un poco de lo que hacen ustedes, tú mismo, de tus actividades en procura de desarrollar la diáspora en el exterior de la comunidad palestina. Taher. Eso es, el Ateneo Palestino apenas acaba de crearse, se están haciendo ahora los primeros actos públicos. Se inauguró concretamente hace unos días en Madrid con una charla con la colaboración de la periodista de Canal Red, Irene Zugasti, y bueno, está empezando a andar. Un poco la idea, pues efectivamente, es movilizar políticamente a la diáspora, sobre todo en el Estado español, desde un punto de vista político y de un punto de vista también cultural, ¿no? Sin perder de vista que forma parte todo el movimiento de liberación nacional de nuestro pueblo, pero pues enfocado más igual pues también a las danzas, enfocado también a las clases de árabe, enfocado también a otros aspectos que también son muy importantes. Aparte, pues bueno, los miembros damos charlas sobre Palestina, nos implicamos en el tejido social de nuestros territorios y pues llevamos también la agenda palestina a esos territorios como no podría ser de otra forma. Igualmente, tienes allí en tus redes sociales las personas que te puedan seguir o podamos seguir toda esa actividad que ustedes desarrollan en el mismo caso particular que te atañe, Taher. Sí, efectivamente. Bueno, invito a todo el mundo a seguir al canal de Telegram y al Instagram de Ateneo Palestino. Aparte también yo, bueno, tengo mis propias redes donde hago difusión de Palestina, Taher Ali, igual que mi nombre, se puede encontrar en Instagram y en TikTok. Bueno, Taher, ahora sí, cuéntanos cómo está la situación en los territorios, qué noticias llegan a través de los medios confidenciales o medios que son confiables, digamos, no de los medios hegemónicos. ¿Qué le puedes decir para esta semana y poner en contexto a nuestra teleaudiencia, Taher? Bueno, en contexto, como la audiencia sabrá, la situación realmente es crítica. Hay, aparte del terrible genocidio que está ocurriendo sobre todo en Gaza, se suma la hambruna, se suma las matanzas que no cesan. Hay que decir también que la situación en lo que se llama la Cisjordania es bastante crítica, que es algo que se obvia, pero por ejemplo Jenin, que es una ciudad supuestamente gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, donde
en principio no está Hamas ni mucho menos, se han destruido el 80% de los edificios, se han destruido todas las carreteras, las infraestructuras, hay más de 40.000 personas desplazadas y no estamos hablando de Gaza, con lo cual, si quedaba alguna duda, con la mentira que es el relato sionista para justificar ese genocidio, pues evidentemente no se sustenta. Novedades que tenemos en estas últimas horas es que parece ser, y ya ha trascendido incluso a los medios de masas, que se ha roto la unidad colonial, se ha roto ese vínculo que hasta ahora permanecía, digamos, inmaculado entre Israel y los Estados Unidos de América. Por primera vez, los Estados Unidos de América, desde el 7 de octubre por lo menos, y mucho antes, ha roto esa disciplina y ese entreguismo total a las autoridades de Tel Aviv y se ha puesto a negociar de forma autónoma con la resistencia palestina. La resistencia palestina, en su tenacidad, en su capacidad para cumplir sus objetivos y para mantener sus posiciones, ha forzado a que el gobierno norteamericano tenga que dar un paso adelante, dejando atrás a Netanyahu, y así han entrado en negociaciones directas. Parece ser que va a conllevar la liberación de un soldado israelí que fue capturado de uniforme por la resistencia palestina, no lo olvidemos, pero que tiene la particularidad de tener la nacionalidad estadounidense también. Y con el pretexto de su liberación, pedida por el gobierno de Estados Unidos, se va a abrir una vía de negociación, un alto el fuego que ya está en marcha y que Israel está, temporal, pero bueno, que Israel está obligado a respetar, y se empiezan a abrir nuevas vías de comunicación. Y de alguna forma, pues esto también acorrala a Netanyahu, que no olvidemos que está también inmerso en unos juicios por corrupción que hasta hace poco había conseguido posponer, pero digamos que el cerco se va estrechando, también como reflejo de ese colapso en el que está entrando el Estado de Israel. ¿Realmente es posible? Sí, perdón. Sí, así es, Taher. Además de lo que tú cuentas de las bombas, hay que indicarle a la teleaudiencia, Taher, y lo podrás decir tú mismo que tienes la comunicación con los territorios, es que la hambruna es terrible, porque muchas personas que escuchan el tema, no, es que es una guerra, no es una guerra, es un genocidio porque no son dos ejércitos. Segundo, además de las bombas que están matando, han venido matando niños, mujeres, ancianos, hombres de cualquier edad, destruyendo todo. Este genocidio contra el pueblo palestino es la hambruna, es decir, esa es otra forma de asesinato, esa es otra forma de genocidio, Tajer. Eso es, la hambruna, el bloqueo total, que las panaderías hayan sido objetivos militares, que se bombardee directamente los vehículos que reparten la comida, especialmente cuando la gente se está acercando, la destrucción de los hospitales que impide que los heridos puedan sobrevivir, la matanza selectiva de sanitarios, incluidos pues, cirujanos expertos en diferentes campos, para que las personas que tengan pues esas necesidades también mueran. No olvidemos que aunque oficialmente los muertos son algo más de 50.000, eso se cuenta solo los muertes directos, y si atendemos, por ejemplo, a las estimaciones de medios como The Lancet, poco sospechosos de ser pro-palestinos, estaríamos hablando de más de 200.000 personas exterminadas por diversas causas, incluidas hambre y enfermedades. Además, Taher, hay que también poner en contexto a la teleaudiencia que los hutíes en Yemen siguen dando la solidaridad real en la resistencia y en los ataques y defensa contra el ente sionista, ¿no? Desde luego, yo creo que el gobierno de Yemen, que le llamamos hutíes, pero yo creo que se merecen realmente que les reconozcamos que son el gobierno revolucionario, libre, soberano e independiente de Yemen, ha escrito nuevas páginas en el internacionalismo mundial y en el compromiso por el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, siendo los que más están luchando precisamente por paralizar el genocidio. Vemos cómo están consiguiendo paralizar el ingreso en los puertos de la Palestina ocupada, sobre todo en el sur, y cómo hacen lo posible por ese bloqueo contra Israel, pidiendo como condiciones simplemente que haya negociaciones, alto el fuego y ayuda humanitaria. Ni siquiera están pidiendo el triunfo de la resistencia palestina para frenar sus ataques. Están
teniendo esa dignidad que le está faltando al mundo. Y además hay que destacar, que es algo también de los últimos días, que han abierto también una página gloriosa habiendo vencido a los Estados Unidos de América. No olvidemos que cuando se rompió la tregua por parte de Israel y Yemen volvió a bloquear Israel y atacar a sus objetivos para poder bloquearlo, Estados Unidos, de una forma unilateral, empezó a atacar a Yemen libre y soberano, empezó con bombardeos atroces, teniendo como objetivos centrales energéticas, puertos, aeropuertos, teniendo como objetivos civiles. Y entonces Yemen tuvo que defenderse y empezó a atacar a objetivos norteamericanos. Y a pesar de todas estas matanzas y barbaridades que la coalición anglosajona, porque norteamericanos e ingleses participaban en ellas, a pesar de todas las atrocidades cometidas, los yemeníes no se han arrugado, no se han arrendado, han seguido combatiendo y finalmente los Estados Unidos les han pedido la paz, les han asegurado que van a dejar de atacar a Yemen, pidiéndoles a cambio que dejen de atacar a los barcos norteamericanos y vuelven al punto de partida donde siguen bloqueando la entidad sionista, esta vez sin miedo a represalias. Mientras tanto, hay que indicar a la teleaudiencia, Taher, el sábado pasado se cumplieron distintas y gigantescas manifestaciones de solidaridad en apoyo al pueblo palestino, en solidaridad a la lucha palestina en Madrid, en Francia, en París, en Bélgica, e igualmente en América Latina. Cuéntanos qué balance tienen ustedes de esa jornada del pasado 10 en solidaridad con Palestina, Taher. Efectivamente, y a pesar de que nunca nada es suficiente, ¿no? Cuando sigue manteniéndose el genocidio, pero hay que destacar que la solidaridad con Palestina ha tenido pocos precedentes históricos. En muchos sitios ya no es que se hayan hecho las movilizaciones por Palestina más importantes de toda la historia, sino que en muchos sitios han superado, por ejemplo, las movilizaciones que se hicieron contra la agresión imperialista en Vietnam en su momento. Y a pesar del tiempo que ha transcurrido, es bueno decir que no se apagan esas movilizaciones, que siguen siendo masivas. Y efectivamente, este pasado fin de semana en el Estado español se dio una bastante significativa en Madrid, que ha sido ocultada por algunos medios como el periódico El País, que son los medios más cercanos al ala del gobierno más otanista y más proimperialista, pero que ha tenido pues mucha relevancia. Han acudido autobuses desde todos los puntos del Estado y además esta semana, con motivo de la Nakba, también se esperan nuevas movilizaciones, tanto en diversas ciudades como también va a haber una manifestación nacional a nivel vasco aquí en Euskal Herria. Taher, acabas de decir una palabra clave, la Nakba. Explícale a la teleaudiencia de qué se trata y por qué la importancia para el pueblo palestino de cada año celebrarlo y desarrollarlo y sobre todo movilizarse. Los palestinos llamamos la Nakba o el desastre, que quiere decir en castellano, a ese movimiento de usurpación, de conquista y de masacres que se inició con el plan de partición de las Naciones Unidas en un momento en el que eran básicamente pues, potencias imperialistas y sus colonias y que llevó a la proclamación por conquista del Estado de Israel, que conllevó desplazamiento de la mayor parte de la población palestina, tanto al exterior como en territorios, y a la destrucción de centenares de pueblos y de pequeñas ciudades. Un hito que rompió el sistema nervioso de la sociedad palestina, convirtiéndolo en una sociedad de refugiados y que ha marcado pues, toda nuestra historia, todos nuestros recuerdos desde entonces. Un proceso que no ha cesado, no es algo que ocurrió en el año 48, es algo que se sigue manteniendo hoy en día, que no ha parado de mantenerse porque el colonialismo israelí no ha parado de extenderse hasta ocupar ya no solo los territorios palestinos, toda la Palestina histórica, sino que más allá vemos que no paran de conquistar, por ejemplo, territorios en Siria. Vemos que si no conquistan ya más territorios en Líbano es porque la resistencia libanesa se le ha impedido. Si tuvieron que retirarse de Egipto fue porque la resistencia egipcia les impulsó a ello. Y no, es algo que no cesa. Estamos viendo cómo no paran de anexionarse territorios en Cisjordania, cómo crean nuevas colonias, cómo expulsan a más personas. Decíamos antes, 40.000 expulsados en Jenin. Estamos hablando de algo que está
en el otro extremo de Palestina con respecto a Gaza, y este plan que proclaman ya a los cuatro vientos de solución final para Gaza, de conquista total. Taher Ali, miembro del Ateneo Palestino en Bilbao. Estamos hablando sobre Palestina libre desde el río hasta el mar. Explícale también a la audiencia, para seguir hablando de Palestina, nunca debemos dejar de hablar de Palestina. ¿Qué significa eso de Palestina libre desde el río hasta el mar, Taher? Te agradezco la pregunta porque debido a la popularización que ha tenido la frase, muchos políticos que no han querido mojarse, pero han querido quedar como pro-palestinos, pues la han tergiversado con todo tipo de soluciones imaginativas. Desde el río hasta el mar quiere decir, y es algo que ha dicho la resistencia palestina desde que es tal, que aspiramos a una Palestina libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Una Palestina totalmente descolonizada, donde por supuesto no cabe ningún proyecto colonial, donde no hay sitio para ninguna realidad que se llame Israel. Es una Palestina libre, donde todas las personas aspiran a ser iguales, independientemente de su religión, independientemente de su género o su credo. Las actividades que ustedes tienen programado que tú puedas darle a conocer para esta semana con motivo mismo de la Nakba y otras movilizaciones a nivel de solidaridad, que puedas explicarnos o decirlo, Taher, en estos momentos. Sí, este fin de semana hay manifestaciones, como he dicho, planificadas en Pamplona, en Iruña, a nivel nacional vasco. Hay otra que es en Madrid y bueno, se van a dar diferentes charlas. En función de en qué territorio estés, pues hay sitios donde ir. Digamos que según en qué punto, desde qué ciudad, hay muchas charlas. Yo invito a que cada uno busque en sus redes los espacios pro-palestinos que sean de referencia, pero bueno, simplemente yo tengo dos charlas esta misma semana. Así es, y esto es en todas partes de Europa y en América del Sur igualmente. En el caso de Ginebra, Suiza, sábado también va a haber movilizaciones en las horas de la tarde, a partir de las 14 horas, aquí en Ginebra, Suiza, en la causa de la solidaridad del movimiento palestino por una Palestina libre. Finalmente, Taher Ali, miembro del Ateneo Palestino en Bilbao. Dinos un mensaje que le pueda quedar a la teleaudiencia y a los mismos hermanos y hermanas palestinos en los territorios fuera de Europa que nos ven, de habla hispana, que te ven. ¿Qué mensaje le dejas? Que no hay que dejar de hablar de Palestina, que hay que hablar de Palestina, que hay que denunciar el genocidio que se ha dado desde que se proyectó ese engendro colonial que se llama Israel, que hay que apoyar a Palestina porque es una causa de la humanidad, no solo para que terminen las matanzas, sino para que realmente pueda acabar por florecer ese proyecto de emancipación que tenemos los indígenas en Palestina, que podamos retornar todos a nuestra tierra, que tenemos derecho a la resistencia por todos los medios, incluida la lucha armada, como dice la resolución 3070 de las Naciones Unidas, que específicamente se refiere a Palestina, y que tenemos derecho y cada pueblo tiene la obligación, como dice también esa resolución, tiene la obligación de sostener moral y materialmente esa resistencia hasta la liberación. Bueno, tenemos hoy el placer de haber contado con Taher Ali, miembro del Ateneo Palestino en Bilbao, en Euskal Herria, a quien le deseamos pues éxitos, ánimos en esa lucha ahí con los demás compañeras, compañeros del Ateneo. Aquí, Ali, en el programa Humildemente, cuando ustedes deseen, tendrán la ventana, humildemente repetimos, abierta para expresarse en esta La Voz de Palestina. Muchas gracias, compañeros.
Gracias a ti, Taher Ali, miembro del Ateneo Palestino en Bilbao, Euskal Herria, quien nos ha acompañado hoy en el programa que hemos titulado Palestina libre desde el río hasta el mar, pero que nos ha contado cómo va la situación en los territorios, que no solamente son las bombas, es la hambruna, el bloqueo, igualmente lo que se viene desarrollando en la solidaridad internacional de apoyo al pueblo palestino. Muchas gracias por el apoyo técnico de Menshu en los estudios centrales en Bilbao. Este programa, La Voz de Palestina, en sus emisiones en castellano, fue realizada por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias y que viva Palestina libre. Esta es La Voz de Palestina.